Listo. Esta es la tercera parte de los videos de circuitos. Entonces, bueno, este es el enunciado. Entonces, calcular las corrientes de cada malla, ¿sí? Para esta sección azul. Este lo haremos al final del video y este en un próximo video y este también. Listo. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Hacer la simulación y verificar nuestros cálculos. Entonces, Este, estos circuitos, estos cuatro circuitos constan de dos mallas y son ya bastante sencillos en cuanto, o bueno, en comparación con el ejercicio anterior, ¿no? Entonces vamos a tomar ya los mismos pasos, pero vamos a tomar de a un ejercicio. ¿Listo? Eh, listo. Entonces, aquí está nuestro primer ejercicio, ¿cierto? Entonces, recordemos que las fuentes son de 12 voltios, ¿cierto? Entonces es sencillo. Y fíjese que aquí esta distribución está un poquito rara, ya no está tan simétrica como la habíamos planteado inicialmente. Entonces vamos a colocar nombres, acá, y sigue siendo igual. Entonces planteamos en este sentido la dirección de nuestra corriente I1 porque así nos lo dicta la batería. Y acá también podemos plantearla de esta manera. ¿Listo? Y dos. Y en este ejercicio vamos a poner un plus. Si quieren vamos a agregar de una vez como para nuestro análisis de nodos. Aquí en este punto. Entonces acá nos entra la corriente I1. Y esta se nos parte en dos. Supongamos que aquí está la corriente I2, que es la que manda en esta sección. Y aquí una corriente, nuestro nodo A, vamos a colocarle IA. Y este nodo, al igual, va a salir la corriente I1, ¿cierto? Pero va a entrar la corriente I2 y la corriente IA. Entonces, es una forma también de verlo, que a diferencia del ejercicio pasado, lo hicimos al final. Y nos quedaría entonces que la corriente I1 es igual a la corriente I2 más la corriente IA. Listo. Entonces ya definimos la dirección de nuestras corrientes, hicimos un análisis extra de corrientes, ahora vamos a escribir estas ecuaciones. Entonces esta va a ser nuestra malla 1, nuestra malla 2, y vamos a escribir las ecuaciones correspondientes. Entonces para la malla 1, entonces recordemos, sumatoria de voltajes es igual a la sumatoria de las corrientes en esa malla por las resistencias. ¿Listo? Vamos a bajar un poquito la pantalla. Y nos quedaría, entonces, al lado izquierdo las fuentes de voltaje para la malla 1. Entonces es 1, ¿cierto? Y al lado derecho las voltajes. Entonces tenemos corriente I1 o la resistencia R1 más la corriente I1 por la resistencia R3. ¿Y qué hacemos con la corriente R2? Bueno, en R1, entonces igual. Entonces acá está nuestra resistencia R1. Voy a poner la parte para no dañar el dibujo arriba. Entonces, mientras I1 está bajando, I2 está subiendo. Entonces la restamos. Menos I2 por R1, ¿verdad? Y haciendo el álgebra súper rápida, nos quedaría I1, R1 más R3 menos I2 por R1. Listo. Tenemos nuestra primera ecuacióncita. Y ahora para nuestra malla 2, vamos a colocarlo a este lado. Malla 2. Igualmente sumatoria de voltajes igual a la sumatoria de corrientes por resistencia. Listo.
¿Qué podríamos hacer acá? Al lado izquierdo no hay fuentes de voltaje, entonces cero, listo. Y las corrientes, entonces hagámoslo de manera directa y 2. Entonces por esa pasan 2 R1 más R2, que es la corriente que pasa por todo el circuito. Olvídense de las distribuciones de corriente. Y menos I1 por R1. Entonces, igual que el anterior ejercicio, este término aparece negativo, pero también aparece acá de signo contrario. ¿Listo? Y listo. Bien, hagamos un análisis extra si queremos hacerlo con pues el método de nodos. ¿Listo? Y de cierta manera, si se fijan, tenemos una complicación más. Entonces, el método de nodos se aplicaría para la segunda malla, que es la que ahí hay un poquito de conflicto. Entonces, si hacemos esa operación rápidamente, entonces fíjate que nos quedaría como la corriente IA pasa por R1, ¿cierto? ¿Cierto? Por R2 pasa la corriente I2, ¿cierto? Y esto es igual a 0, porque no hay fuentes de voltaje. Pero fíjense que si reemplazamos IA, ¿cierto? IA es igual a I1 menos I2 por R1 más I2 por R2 es igual a 0. Y fíjense que si arreglamos esto un poquito y factorizamos las I2, entonces nos quedaría R2 menos R1 más I1 por R2. Y fíjense que prácticamente nos dio el mismo resultado que en la ecuación de la malla 2, excepto por un signo. Si ven que aquí está este negativo, aquí está positivo y contrario, ¿sí? R1, espérenme, algo hice mal acá. E2, E2, I2, R2 más R1 más... aquí es R1, disculpen, ¿listo? Y eso se debe pues, a las direcciones de las corrientes que pues yo designé. ¿Listo? Bien. Por eso no hay ningún lío. Entonces aquí uno se puede perder un poquito, siento yo, pero pues en este es una manera más directa de ver el ejercicio. ¿Listo? Listo. Entonces, dejémoslo ahí. Ya, listo. Entonces ya tenemos nuestras ecuaciones montadas. Entonces ahora resolvamos. Es un sistema 2 por 2, entonces debe ser muy rápido. Entonces, para la primera ecuación, entonces I1 yo no sé, bueno, R1 más R3, entonces R1 es 7 más R3 es 5. ¿Listo? Entonces 5 más 7 es 12. Entonces R1 más R3, R1 más R3, entonces acá sería 12 R I1, perdón, estoy con la malla 1, menos R1, que es 7 I2, igual a la fuente de voltaje que es 12, ¿cierto? Y para la segunda malla, entonces nos quedaría menos R1, que sería 7 I1, y para la segunda malla sería R1 más R2, o sea, 7 más 9, 16, más 16 y 2. ¿Listo? Cerramos el listo. Y eso es igual a 0. Y si rápidamente hacemos el ejercicio de montar nuestra matriz, entonces nos quedaría 12 menos 7 menos 7, 16 y 1 y 2, 12 y 0. ¿Listo? Rápidamente. Y ya puedo cambiar de colores.
Y pues ahora resolvamos. Entonces rápidamente. ¿Cómo lo podemos hacer? Por sustitución, igualación. Bueno, no sé. Entonces, de la segunda ecuación, bueno, esta es segunda ecuación, primera ecuación. De la segunda ecuación despejemos I1, entonces nos quedaría I1 es igual a eh, 16 I2 sobre 7, ¿cierto? Y esto lo metemos en la ecuación 1, entonces nos quedaría 12 I1, entonces nos quedaría 16 sobre 7 por I2 menos 7 I2 es igual a 12. Entonces, 12 por 16 dividido entre 7, eso nos da aproximadamente 27,4, bueno, 43 y 2 menos 7 y 2 igual a 12, ¿cierto? Factorizamos y 2 y nos quedaría esa resta, 27,43 menos 7, eso nos da 20,43 igual a 12 y despejamos y 2, entonces sería 12 dividido 20,43 y eso sería, esa división sería igual a 0,58 amperios aproximadamente. Y como ya tenemos I2, podemos calcular I1 a través de esta expresión. Entonces I1 sería igual a 16 sobre 7 por 0,58 amperios. Y1, entonces eso sería igual a 0,58 por 16 séptimos. Y eso nos da 1,33 amperios aproximadamente. Entonces ya tenemos rápidamente cuánto nos dan las corrientes que están en esta parte. Y vamos a calcular también la reducción de la resistencia equivalente y las potencias disipadas también y los voltajes también disipados. También podemos calcular todo eso en un análisis completo de circuitos. Ahora revisemos si las corrientes están bien calculadas. Entonces vamos a nuestro simulador, aquí ya lo tenía previamente. Entonces bueno, aquí está el primero y el segundo. Entonces el que se señalando con el más sería nuestro primer circuito. Entonces veamos la forma, rápido. Listo, entonces sería 795. 795 y queremos calcular las corrientes. Entonces podemos cortar aquí, colocar nuestro amperímetro porque bueno, recordemos que aquí abajito ya está conectada nuestro ay, galvanómetro, bueno, nuestro medidor de corriente y nos da 1,34 para la corriente I1. Entonces verifiquemos. Esta corriente I1 nos dio 1,33. Recordemos que puede variar porque hicimos un cálculo ahí con las cifras decimales. Y la corriente I2 que está en la malla 2, entonces podemos calcularla justamente acá, ¿cierto? Y acá nos da 0,59, a nosotros nos dio 0,58, entonces está bien. Y yo quiero calcular cuál es la corriente que pasa por la resistencia R1, por ejemplo, que para nuestro análisis de las corrientes por nodos nos daba que es la diferencia entre I1 y 2. Entonces, recordemos que la corriente que pasa por ahí, entonces IA era I1 menos I2, ¿sí? Respecto al análisis que hicimos acá arriba. ¿Listo? Entonces, I1 menos I2 sería 1,33 menos 0,58 amperios, todo, ¿cierto? Entonces, eso nos da exactamente 3 cuartos, o sea, 0,75 amperios, justamente por esa resistencia. Entonces, usted puede, ¿cómo hacemos acá? Entonces, cortamos acá, sácate,
y colocamos el amperímetro. Entonces acá ponemos un cablecito y nos da 0,76, 0,75, exactamente lo que nos dio. Entonces significa que estamos haciendo muy bien los análisis. Entonces quitemos esto porque se ve como feo. Listo, y volvemos. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular las potencias, o bueno, la energía disipada, la potencia, ¿sí? Eso se calcula de la siguiente manera. Potencia, ¿sí? La potencia, según la ley de Ohm, ¿sí? O energía consumida, es voltaje por corriente, ¿sí? Pero hay tres formas diferentes de calcularlo. También, si recordamos la ley de Ohm, esto es voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces podemos reemplazar. Reemplacemos el voltaje. Entonces el voltaje sería I por R por I. Esto nos da la segunda forma. Y al cuadrado por R, ¿cierto? O también podemos reemplazar la corriente como voltaje sobre resistencia. Entonces nos quedaría voltaje por corriente. Y nos quedaría voltaje al cuadrado sobre resistencia. Entonces son tres maneras de calcular lo mismo. ¿Listo? Entonces vamos a anotarlas acá. Nos quedaría voltaje por corriente, voltaje al cuadrado sobre resistencia o I al cuadrado por resistencia. Entonces, primero, la potencia por la resistencia 1. Entonces, podemos usar cualquiera. Entonces, a usted le queda más fácil. Entonces, como sabemos cuál es la corriente que pasa por R1, ¿cierto? Que es 0,75 y sabemos cuál es el valor de esa resistencia. Entonces, podemos poner 0,75, ¿cierto? Amperios al cuadrado por la resistencia R1, que son 7 ohms, ¿cierto? Entonces sería 0,75 al cuadrado por 7, eso nos da 3,93 aproximadamente. ¿En qué se mide eso? Watts, ¿listo? Ahora la potencia de la resistencia 2. ¿Dónde está la resistencia 2? Este lado. ¿Qué corriente pasa por ahí? I2, ¿listo? Entonces I2, entonces sería 0,58, ¿cierto? 0,58 amperios al cuadrado por, ya se me olvida, R2 es 9, ¿listo? 9 ohms, ¿listo? Entonces sería 0,58 al cuadrado por 9, perdón, 0,58 al cuadrado por 9, a ver, 0,58 al cuadrado por 9, eso nos dio 3,03 aproximadamente watts, el símbolo ahí, o joules también de cierta manera. Eh, Potencia res 3, entonces la corriente 1 pasa por ahí, entonces serían 5, y la corriente 1 sería 1,33 amperios al cuadrado por 5, entonces sería 1,33 por 5, ¿listo? A ver, este es al cuadrado. Entonces esto nos daría 8,84 watts. ¿Listo? Entonces esa es la energía que consume esas resistencias. Desafortunadamente, como en el simulador no podemos calcular ese tipo de cosas. Listo. Ahora nuestra segunda parte es verificar cómo sería la resistencia equivalente de este circuito. Este va a ser un poquito largo. Mm, Listo, aquí ya podemos hacerlo. Es acá. Entonces la idea de reducir un circuito es hacerlo de manera simple y que solo tenga una resistencia. Entonces, fíjense, algo importante es que cómo está la regla. Entonces, R1
y R2, ¿en qué arreglo están? ¿Será que están en serie o están en paralelo? Entonces, ¿cuál es el arreglo que hay ahí? Entonces, R1 y R2, R1 y R2, esta configuración está en serie con R3. Entonces, si logramos reducir ese pedacito, pues, pues genial. Entonces, ¿cómo podríamos pensar? Entonces, si uno tiene dudas, porque ahí a priori eso está ahí, ¿cierto? Entonces ahí uno está en medio, yo no sé qué hacer. Yo lo puedo reescribir. Entonces lo voy a escribir. Acá pongo mi batería. Y este punto rojo que marqué lo voy a enmarcar acá. O sea, yo puedo mover ese punto donde yo quiera. Que me quedaría así, ¿cierto? Este sería R1 punto R3, perdón el dibujito ahí. Y ahí sí pongo R2. Y si yo lo veo de esa manera, me doy cuenta fácilmente que R1 y R2 están en paralelo. Y si eso es cierto, entonces la resistencia equivalente ahí de 1 y 2 sería la suma de sus inversos. Entonces me quedaría ahí súper rápido, entonces me quedaría R2 más R1 sobre R1 por R2. O sea que esa resistencia equivalente entre esas dos sería el múltiplo de estas dos, ¿cierto? Y ahora nos quedaría este circuito de acá. O sea, este sería 1,2 punto R3. Y la resistencia equivalente total pues sería la suma de R1,2 más R3. Y eso nos reduciría todo a este circuito muy sencillo. Sería la resistencia equivalente. Y aquí mi fuente de voltaje. Listo. ¿Cómo hacemos para terminar eso? ¿Cómo sabemos que nos quedó bien? Pues calculemos este valor de resistencia equivalente y pongamos la batería y la corriente única que trasluce por acá sería igual a la corriente de 1, que es la corriente original en este punto, que sale de acá y retorna aquí. Entonces calculemos. Eso es una manera fácil de hacerlo. ¿Listo? Entonces, resistencia equivalente sería igual a R1 por R2, R2 más R1 más R3. Entonces esto sería igual a R1, bueno, R1 se me olvida, 7 y 9. Listo, entonces sería 7 por 9 y 7 más 9 más R3, entonces sería 5. ¿Listo? Si hacemos todo eso, entonces 7 por 9 es 63. Dividido entre 7 más 9 pues eso nos da 16. Y 3 eso más 5. Pues eso nos da 63 dividido entre 16 más 5. Eso nos da 8,93 ohms. O sea, esta resistencia mide 8,93. Y ahora, como sabemos, pues montémonos en un simulador o algo así de esta manera. De nuestra batería, nuestro cable, nuestro amperímetro para medir la corriente y nuestra resistencia. Miren ahí que hagamos esto. Entonces, esta batería tiene que ser de 12 voltios. Vamos a colocarle acá. Ahí esto es difícil. 12 voltios. Y nuestra resistencia equivalente es de 8,93. 8,93. Ah, bueno. Espérense.
No podemos ponerlo de manera más exacta. Avanzado, no. 8.9, nos toca dejarla en 8.9. Entonces nos da una corriente de 1.35. Y nuestra corriente I1, ¿cuánto nos da? 1.33, 1.35. O sea, fíjese que no hay mucha diferencia, pues porque aquí no podemos ponerle exactamente 8.93. Entonces, significa que nuestra reducción está bien hecha. ¿Listo? Entonces sería todo por este video y nos vemos en uno próximo.